Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una clase más a mi placa. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la forma de gobierno. Específicamente vamos a hablar de lo que tiene que ver con el tema de la república. Y cuando hablamos de la república, eso nos va a llevar a hablar un poquito de la división de poderes. Y entonces el tema de hoy va a ser división de poderes. Así que van a poner en sus carpetas, la idea de la clase es simplemente tomar apuntes. Van a poner en sus carpetas distribución del poder como título. Debajo vamos a poner un primer ítem y vamos a recordar lo que vimos en las clases anteriores, lo que vimos en el artículo 1 de la Constitución Nacional. Según el artículo 1, anoten, habíamos visto que la forma de gobierno era representativa, republicana y federal. Cuando decimos republicana, ¿sí? Hagamos un poquito de memoria, habíamos analizado la palabra, la habíamos dividido en dos y habíamos dicho que significaba cosa del pueblo. Es decir, que el poder reside en el pueblo, ¿sí? No en los gobernantes, sino que es el pueblo el que tiene el poder. Hasta ahí es lo que habíamos visto nosotros. Debajo anoten un ítem que diga: entonces, si el poder reside en el pueblo, debemos controlar a quienes nos representan, ¿sí? Y yo pensé, si nosotros vamos a controlar a aquellas personas que nos están representando, ¿cómo vamos a conformar nuestro poder? Es decir, imagínate un país desde cero, ¿sí? Y sabemos que no podemos gobernar todos, que tiene que haber representantes, por eso es la forma representativa. Ahora, ¿cómo vamos a limitar el poder de estas personas que nos van a gobernar para no convertirnos en una monarquía? Es decir, para que esto no sea el gobierno de un rey donde gobierna para sí mismo, porque recuerden que un rey es el que crea las leyes, el que las aplica y a la vez puede ejercer de juez tranquilamente. Entonces, en ese caso sería una monarquía absoluta y el rey solamente haría cosas que lo beneficien a él y no que beneficien a todos. ¿Cómo evitamos eso? ¿Por qué lo tenemos que evitar? Justamente porque vivimos en una república y el poder es del pueblo. Es decir, todo le pertenece al pueblo. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Y la primera medida que vamos a tomar es, la nota debajo, que no le vamos a dar poder a una sola persona. Esa es la primera medida que vamos a tomar nosotros como una república. La segunda medida, anotan, es que ese poder que le vamos a dar a las personas que sean, no va a ser para siempre. Es decir, como la palabra que aprendieron en otra clase, no es vitalicio, ¿sí? Entonces, no le vamos a dar el poder a una sola persona. El poder no es para siempre, va a ser por un periodo corto de tiempo. Y en tercer punto es que a esas personas que nos van a gobernar las vamos a elegir nosotros, ¿sí? Entre todos nosotros, el pueblo, elegimos a los gobernantes. Esas serían como las tres grandes consignas que van a hacer que nosotros podamos tener el control sobre ellos, que le demostremos que somos nosotros los que tenemos el poder. No lo olvides, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Debajo van a poner otro ítem. Entonces, ¿qué puestos creamos? ¿Sí? Partamos de la base. Ya dijimos que vamos a elegir ciertas personas, pero ¿qué puestos creamos? ¿Qué tipo de gobierno queremos? ¿Sí? ¿Cómo vamos a dividir este poder? Es la pregunta. Y anotan a continuación de esa pregunta. Para eso debemos entender que a nivel político, lo más importante que tiene un país son sus normas, son sus leyes. Punto aparte. Una ley nos dice qué podemos hacer y qué no, coma. Nos ayuda a convivir con los demás, punto. Además, es mediante las normas que se crean proyectos nuevos y que se reparte plata a las provincias cuando hay necesidad, por ejemplo, ¿sí? Eso tiene que ver con la coparticipación. Entonces, lo vuelvo a leer ahora, ustedes se suponen que ya lo copian en la carpeta, lo vuelvo a leer y lo charlamos un poquito. Dice, cuando tenemos que hablar de qué tipo de gobernantes queremos, qué función queremos que tenga cada una de las personas que nos van a gobernar, yo les escribí estas palabras, puse, para saber qué puestos vamos a crear como gobernantes, debemos entender que a nivel político, cuando hablamos de política, lo más importante que tiene un país son las normas, es decir, sus leyes. Ahora, ¿por qué es lo más importante? Y esto lo continúa el texto. ¿Por qué lo más importante de un país
son sus leyes, sus normas, porque son las normas las que a vos te van a decir cómo convivir con las otras personas. Si vos analizás la palabra derecho, derecho significa directum, proviene del vocablo latino directum. Directum significa no apartarse del buen camino. Es decir, que el derecho, todas las normas, ya sean leyes, decretos, reglamentos, el reglamento del colegio, cualquier tipo de norma, te dice lo que tenés que hacer. Y en caso de apartarte de este buen camino, de este sendero, va a haber alguna sanción. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué existe esto? Justamente porque si no hubiera reglas, esto sería un caos total. Entonces, las leyes a nivel político son muy importantes porque mediante una ley logra la convivencia del pueblo, ¿sí? Eso por un lado. A la vez tengamos en cuenta que las leyes nos van a permitir, además de decir las cosas que podemos y no podemos hacer, nos van a permitir crear cosas, ¿sí? Si yo quiero crear un hospital, eso tiene que ser sancionado y reglamentado mediante una ley que se permita la creación de ese hospital, ¿sí? Así como si quiero reparar una calle o lo que sea, ¿sí? Tanto es así que si lo pensamos de cierta manera, el presidente de la nación, el poder ejecutivo, todos los ministros, todo lo que hay debajo de ese poder ejecutivo, tienen, ¿sí?, un presupuesto anual, o sea, tienen una plata para gastar durante el año. Esa plata, ellos tienen que hacer un desmembramiento, tienen que decir, bueno, vamos a usar tanta plata para hacer un dique, tanta plata para el caso del coronavirus, tanta plata para las escuelas, tanta plata para los policías. Y hay todo un presupuesto armado en qué van a gastar cada una de las platas. Y esta plata, este presupuesto, se presenta mediante un proyecto de ley, como si fuera una ley, a los diputados y senadores para que lo aprueben, ¿sí? Entonces, todo nuestro país, todo lo que tiene que ver con la política, todo lo que tiene que ver con la economía, se mueve mediante normas, mediante leyes. Entonces, cuando pensamos de cero cómo crear un gobierno, vamos a tener que pensar, lo que se pensó es, bueno, entonces, ¿cómo se crean las leyes? ¿Qué personas intervienen en el proceso de creación de leyes? Entonces, anotan de abajo, que ponen punto aparte, entonces, sabiendo la importancia de una ley, la división del poder se creó pensando en cómo se crea una ley, ¿sí? Y debajo van a generar un cuadrito como el que está apareciendo ahora en pantalla, más o menos. Bueno, este está hecho a mano, medio. Y van a poner que la ley tiene 3 partes. Alguien debe escribir la ley, alguien debe crear la ley, ¿sí? Y yo debajo anoté PL. PL quiere decir Poder Legislativo, ¿sí? Además de que alguien crea la ley, va a existir alguien que tiene que aplicar esa ley. Alguien la crea y alguien la aplica. ¿Quién la va a aplicar? El Poder Ejecutivo. Eso significa PE. Y en tercer lugar, hay alguien que vigila su cumplimiento en cada caso concreto. Es decir, ver si las personas están cumpliendo o no. Y en caso de que alguien no haya cumplido, juzgarlo en caso de que sea necesario. Y aplicar las sanciones que sean necesarias. ¿Eso quién lo hace? El Poder Judicial. Luego van a ver que yo en el cuadro anoté futuro, presente y pasado. ¿Qué quiere decir esto? Todo teniendo en cuenta lo que es la formación de una ley, vamos a ver que hay un poder que trabaja en el futuro, uno en el presente y uno en el pasado. Si analizamos, vamos a ver que el Poder Legislativo, que es el que crea leyes, trabaja para el futuro. ¿Por qué? Porque crea leyes que se van a aplicar mañana, pasado, ¿sí? Cuando la ley salga, ¿sí? Están creando leyes que se van a aplicar en un futuro, piensan en el futuro. El Poder Ejecutivo trabaja en el presente, porque el Poder Ejecutivo lo que hace es tomar las leyes que ya no existen y las aplica hoy, ¿sí? Y el Poder Judicial trabaja en el pasado, porque ¿qué es lo que hace? Va a fijarse si se cumplió o no con la ley en un caso concreto. Si alguna persona violó o no violó la ley en un caso concreto. Y ese caso, ese hecho, ya pasó en el pasado, ¿sí? Entonces trabaja en el pasado, se puede decir. Entonces, todo esto, saca una gran flecha abajo que diga que todo esto, dividir el poder en estos 3 tipos de grupos, en poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que logra es evitar los abusos, evitar los errores. Si no, piensen lo siguiente. ¿Qué pasa si todo el poder, si estos 3 poderes los tuviera un rey? Es decir, una sola persona,
como una monarquía absoluta. ¿Qué pasa si es un rey el encargado de hacer las leyes, es el encargado de aplicarlas, ponerlas en marcha y es un rey el encargado de juzgar? ¿Qué pasaría? Justamente lo que acabamos de decir. O habría probablemente abusos y se cometerían grandes errores, ¿sí? Porque obviamente una sola persona, un solo poder puede cometer errores. Y por eso vamos a ver más adelante que existen los otros poderes que deben controlarlo, ¿sí? Para que no cometa errores. Ponemos un subtítulo, el subtítulo va a ser poderes distintos pero coordinados. Primer ítem, debajo. Cada poder es independiente, pero entre los tres funcionan como un engranaje de una máquina. Punto seguido. El trabajo de cada poder sirve si cada uno de ellos cumple con su función. ¿Qué quiere decir? Explico. Vamos a ver que cada poder tiene como una función específica, ¿sí? Hacer leyes le toca solamente al Poder Legislativo. Juzgar en casos concretos le toca solamente al Poder Judicial. Pero sin embargo, si uno de los tres poderes no cumple con sus tareas, lo que hace es que todo comienza a funcionar mal, ¿sí? El sistema está ideado perfectamente si los tres poderes trabajan bien, trabajan como corresponde. Si uno de ellos no cumple con su función, ya la máquina comienza a funcionar mal, ¿sí? Pensar en una bicicleta, todas las partes que tiene la bicicleta, ¿sí? Si una de esas partecitas comienza a funcionar mal, la bicicleta va a funcionar mal, ¿sí? Es lo mismo. Debajo ponemos otro ítem. Poseen equilibrio porque ninguno tiene más poder que el resto. Punto. Explico. Cada poder tiene una actividad específica para hacer. Y no vamos a decir que hay un poder que sea más poderoso que el otro. Y ahora vos vas a pensar, pero profe, ¿el poder ejecutivo, el presidente, no es el que tiene más poder de todos? Bueno, no. El poder ejecutivo no es el que tiene más poder de todos. Esto es una visión errónea porque es el más visible de todos los poderes, porque vos pensás, la persona que va a poner en marcha todas las leyes y es el que trabaja en el presente. Entonces es al que más vamos a ver. Y eso nos hace creer que, bueno, que en realidad tiene más poder sobre otros. Vamos a ver dentro de un rato que no es el que más tiene poder sobre otros. Son todos iguales. Otro ítem de abajo. Hay coordinación porque cada poder realiza tareas diferentes. Dentro de un rato vamos a ver algunas de las actividades que realiza cada uno de los poderes. Otro ítem. Se controlan porque cada poder tiene una función de control sobre otro poder. ¿Qué quiere decir? Que no solo cada uno tiene una función específica, que es yo hago las leyes, yo las aplico y yo las juzgo en casos concretos, sino que también entre ellos se van a controlar, ¿sí? Es como cuando vos estás trabajando en un equipo, ¿sí? Supongamos que estamos en el aula de vuelta y entonces usted tiene que trabajar en equipo. A la hora de trabajar en equipo se van a dividir las tareas, ¿sí? Yo sé que me toca investigar tal tema. La otra persona sabe que le toca hacer el dibujo, la presentación, la portada del trabajo. La otra persona sabe que le toca editarlo todo. La otra persona sabe que le toca investigar otro tema. Y en la medida en que estemos todos trabajando, ¿sí? El trabajo va a salir adelante y la nota va a ser alta. Ahora, si hay uno de ellos que se pone a jugar con el celular, los otros ¿qué van a hacer? Lo van a controlar, van a levantar la vista y van a decir, hey, no estás haciendo las cosas que te tocan, ¿sí? Le vas a llamar la atención. No significa que vas a decir, no le estás haciendo, dámelo que te lo hago yo. No, no vas a hacer eso. No le estás haciendo, hacelo, porque es lo que te corresponde, es tu función, ¿sí? Te elegimos para que vos hagas ese trabajo, no para que te pongas a jugar con el celular. ¿Se entiende? Cada uno con su función. Ahora lo que voy a hacer es mostrarles en pantalla, les voy a presentar un cuadrito. Bueno, este es el cuadro comparativo. La idea es que están los tres poderes acá, poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál es la función de cada uno? Poder legislativo, como dijimos, es crear leyes. Poder ejecutivo, aplicar las leyes, ponerlas en funcionamiento. Y poder judicial, ve que se cumpla con las leyes en cada caso en concreto, ¿sí? Si bajamos en el cuadro, yo puse ¿qué control ejerce sobre el Poder Legislativo? Obviamente, Poder Legislativo, ¿qué control ejerce sobre el Poder Legislativo? Ninguno, ¿sí? El Poder Ejecutivo, ¿qué control ejerce sobre el Poder Legislativo? El Poder Ejecutivo, que es el presidente, puede vetar leyes, la nota textual. ¿Qué significa? Que cuando un proyecto de ley pasa por Cámara de Diputados, luego pasa por Cámara de Senadores, luego el presidente puede rechazar este proyecto de ley. ¿Y qué poder ejerce el Poder Judicial sobre el Poder Legislativo?
puede declarar inconstitucional una ley. Recuerden, cuando dibujamos la pirámide, que la Constitución es la norma más importante de todas y que todas las normas que vienen por debajo deben respetarla, ¿sí? Ahora, el Poder Legislativo, ¿qué control ejerce sobre el Poder Judicial? El Poder Legislativo es el que crea las leyes que el Poder Judicial debe aplicar en todos los juicios, en todos los casos concretos, pero a su vez tiene una función junto con el Poder Ejecutivo para controlar el Poder Judicial, que es que elige a los miembros de la Corte Suprema, es decir, el presidente con acuerdo del Senado, es el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado que pertenece acá, lo que hacen es elegir a los miembros de la Corte Suprema. Ese es el control que tienen sobre el Poder Judicial. En cuanto al control que hay sobre el Poder Ejecutivo, obviamente el Poder Judicial, control sobre el Poder Judicial, nada. En cuanto al Poder Legislativo, ¿qué control ejerce sobre el Poder Ejecutivo? Podemos ver que interpela al Poder Ejecutivo, es decir, que le puede pedir explicaciones sobre alguna de las cosas que hace. También en un juicio político, el juicio político se lo hace al presidente y al vicepresidente, así que el Poder Legislativo, diputados y senadores, le puede hacer un juicio político al presidente y al vicepresidente. Y además es el encargado, como les expliqué antes, de aprobar el presupuesto del Poder Ejecutivo. El control que tiene el Poder Ejecutivo sobre el Ejecutivo obviamente no existe. ¿Y qué control tiene el Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo? Es que puede revisar las decisiones del presidente y ver si afectan a los habitantes. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Apuntes en la carpeta y nos vemos la próxima clase. Los quiero mucho.